Bueno, muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a la Academia, a nuestra casa, la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Hoy vamos a tener un panel muy destacado con un seminario organizado por el Instituto de Derecho y Economía, cuyos directores son el académico Juan Sola y el académico Rodolfo Díaz, y el tema va a ser la reforma laboral. En este panel van a exponer Rodolfo Díaz, exministro de Trabajo, también exministro de Trabajo el doctor Armando Caro Figueroa, vendrá el Daniel Fules de Rioja, que es el vicepresidente de la UIA, y Lucas Artorio, que estamos muy contentos de tenerlo en esta mesa, que es un investigador de la Universidad de Itela, que el año pasado ganó el premio de la Academia. Y hay un libro que publicó la Academia con el trabajo que ellos realizaron, porque fue en conjunto con otro colega, que tiene que ver con la tecnología. Bueno, vamos a dar comienzo a este... Simplemente, además de dar la bienvenida que dijo la Presidente, quería decir que ayer en la sesión de la Academia debatimos el trabajo del académico Díaz, en el cual hubo un increíble debate sobre el análisis económico del derecho y cómo influye en el contrato de trabajo. Les recomiendo la lectura del trabajo, los que estamos en esta doctrina, en ese económico del derecho, sobre todo una lectura crítica, no porque hayamos coincidido, no, pero sí en cuanto a que se puede hacer una lectura de Coase, tanto aplicando el primer artículo que escribió Coase sobre la actividad de la empresa y de cómo la empresa tiene que tener flexibilidad y cómo los costos de transacción definen la forma en la cual se deciden o se toman decisiones dentro de la empresa, inclusive en personal, pero también el segundo artículo, muy importante, que es la naturaleza del costo social, porque de esa manera quizás podamos ver, y como esto lo ha dicho el premio Nobel Oliver Williamson, de qué manera se puede transformar el contrato de trabajo que en su indemnización en caso de despido o de otra forma de terminación es una forma de incumplimiento contractual, en transformarse, basado, digamos, en la culpa, o basado en la responsabilidad civil y de la responsabilidad civil a la laboral, de qué manera se puede transformar en un contrato que resuelva como un seguro los costos, con costos de transacción más bajos, la forma de solución de la ruptura. Sobre ese debate que ayer nos llamó a todos mucho la atención, hoy tenemos la enorme suerte de poder continuarlo con otras especialidades y otros especialistas. Por lo tanto, les agradezco mucho su presencia, para nosotros es un gran honor que nos acompañen, pero sobre todo que lo escuchen a Díaz y los comentarios que se van a hacer ahora, que supongo que serán mucho más interesantes que los que hicimos ayer, o por lo menos los que yo hice ayer. Gracias, Juan. Gracias, señora Presidenta. Gracias a todos ustedes por estar aquí presente. En realidad, este trabajo es fruto, como la mayoría de los trabajos académicos que muchos de nosotros hacemos, de las cosas que vemos o que vivimos o las inquietudes que nos plantea la misma realidad a la que estamos abordando. Yo hacía bastante tiempo que no volvía sobre las cuestiones laborales. Algunos de ustedes a lo mejor se acuerdan, hace 30 años yo fui ministro de Trabajo. Y antes de eso le había dedicado la primera mitad de mi vida a buena parte de esas cosas. Y empecé a asistir a un debate que me tenía como ajeno y a escuchar argumentaciones acerca de los efectos que la regulación laboral o que el derecho del trabajo tiene o no tiene sobre la realidad económica, etc. Pero un punto específico, que es lo que trata mi trabajo, me llamó particularmente el interés para dedicarle un largo periodo de investigación, que es la afirmación que la regulación, dicho muy simplificadamente, lo voy a matizar un poco más ahora, que la regulación laboral obstaculiza el empleo. Dicho de otra manera, que la regulación laboral produce desempleo.
Eso fue lo que me llamó el interés analítico y dije, voy a estudiar este tema. Le dediqué mucho tiempo, empecé a estudiar esto, tiene que haber sido algo así como agosto, septiembre del año pasado, y bueno, y escribí la comunicación que presenté ayer en la sesión privada de la academia y que voy a tratar de sintetizar hoy. La Argentina es un país grande, es el octavo país por tamaño en el mundo, y despoblado, tenemos 44 millones de habitantes, y solo por comparación, en un país que es un poco más grande que nosotros, la India, viven 1.300 millones, y nosotros acá vivimos 44. O sea, para tener idea de la escala. Y sin embargo, nosotros tenemos solo 16 habitantes por kilómetro cuadrado, es un país vacío, y sin embargo venimos teniendo problemas de desempleo hace décadas. Tomando la serie normalizada del INDEC, la década del 70 es la que muestra los niveles más bajos de desempleo. Ahora, cuando yo escribí esto, estamos en alrededor del 10-11% de desempleo. Son 2,5 millones de personas que no tienen trabajo a pesar de que lo buscan. Este fenómeno del desempleo, entonces, generó debate público, y en el debate público en general se señala que la culpa del desempleo, son las políticas económicas. Más o menos en el debate público general se asume así. En cambio, en el debate técnico en general se ha focalizado mucho más en asignarle a la regulación laboral la causalidad del desempleo o, para ser más preciso, la causalidad principal. Mi comunicación desafía esa afirmación, en realidad la niega, porque vamos a ver, entonces vamos a preguntarnos primero si de la literatura disponible surge que la causa del desempleo es la regulación laboral. Y la segunda cosa que se dice en el debate, que la solución, y no lo dice el debate solo, se dice bastante, la solución para el desempleo es eliminar esa restricción, es decir, desregular las relaciones laborales. Y yo también me pregunto, y hago la segunda pregunta, la desregulación laboral, ¿es la solución para el desempleo? De eso trata mi comunicación. Mi comunicación no, digamos, yo tengo mi propia agenda, mi idea de lo que pero no es de eso de lo que voy a hablar acá. Yo tengo también mis propias preferencias y tampoco es de eso. Yo tengo mi propia experiencia, pero no es de eso lo que voy a hablar acá. Acá lo que voy a tratar de sintetizar es un resumen de la literatura a la que he tenido acceso. He revisado más de, no sé, 80 artículos técnicos publicados del año 2000 hasta ahora, y he seleccionado 42 que son los que cito en mi trabajo, en la versión escrita de mi trabajo. ¿Qué dice la literatura actual sobre esa cuestión? Eso es lo que he tratado de señalar. Una aclaración más: esta presentación no es contra la reforma laboral. Por muy difícil que parezca, por muchos costos políticos que parece que tienen, yo creo que todo parece indicar que hay que avanzar más o menos en esa línea y hay que encontrar una manera de avanzar con cambios en nuestra legislación laboral en los distintos aspectos que ésta tiene. Por último, mi convicción al final del día es que parecería ser, y esto lo vamos a ver después, que la cuestión no termina siendo reforma laboral sí, reforma laboral no, sino que parece ser que, como en todas las cosas, es bastante más matizado y es bastante probable que la pregunta correcta sea: ¿cuáles son las reformas necesarias
todo parece indicar que la pregunta debería ser ¿cuáles reformas y por qué? El trabajo tiene 4 partes. Aparte de esta breve introducción que acabo de hacer, la segunda parte es lo que llamaríamos la economía. Como ustedes saben, nosotros en este instituto hacemos Derecho y Economía. Es decir, utilizamos mecanismos de la ciencia jurídica iluminadas o informadas por los logros de la ciencia económica para profundizar un poquito más allá de en nuestras investigaciones. En la primera parte analizamos un poco, o analizo yo un poco, las cuestiones que dice la economía, con una aclaración. Si uno quiere utilizar los trabajos de la economía para analizar un problema, lo primero que hay que hacer es que hay que aceptar las reglas del juego. Yo he tratado no de criticar la economía porque la economía no está de acuerdo con mis conclusiones, sino tratar de entender lo que la ciencia económica dice y utilizando los mismos instrumentos que la ciencia económica acepta utilizar, ver cuál es la conclusión que llegan acerca de estos 2 problemas que yo les he planteado. No negar la economía, sino ser disciplinado y aceptar las reglas técnicas y metodológicas que la economía utiliza para analizar este tema. La economía convencional en general es hostil a la regulación laboral y lo ha venido siempre diciendo así. Señala que la economía dice que la regulación laboral causa rigideces y que esas rigideces en definitiva producen efectos negativos en el bienestar general. Es cierto que se señala que los modelos dominantes en la ciencia económica, generalmente aceptada, sobre todo todos los modelos basados en el equilibrio general, sustentan esta posición. Si uno está por ahí, es cierto, los modelos de equilibrio general permiten concluir argumentaciones que parecería que sustentan esa tesis de que la regulación produce ese tipo de rigideces. Eso en la teoría, pero la evidencia empírica acompaña mucho menos esa conclusión. Cuando uno sale a ver investigaciones experimentales y no solo teóricas, ya las conclusiones de la evidencia experimental no es igual. Y yo llamo la atención, o por lo menos les recuerdo, que esto de la evidencia experimental ha recibido un impulso muy fuerte este año, porque este año le dieron el Premio Nobel de Economía a 3 economistas que lo que hacen es economía experimental. Así es que lo experimental ha ganado, digamos, un estatus y una vigencia reciente muy importante. Porque de lo experimental surge que parece que los efectos que se atribuyen y que surgen del análisis teórico parece que en los datos experimentales parece que no son tan fuertes y tan claros. Y eso porque hay una afirmación general que es así. Es cierto, si estos fueran mercados perfectamente competitivos, de acuerdo a lo que dicen el modelo del equilibrio general, sin ningún otro tipo de distorsión, probablemente fuese así. Pero en la realidad los mercados laborales, sobre todo, son mercados que cargan muchas imperfecciones y esas imperfecciones hacen que la conclusión sea diferente y el desempeño real sea diferente. Yo voy a poner énfasis solo un poco en esto y después enseguida en el aporte de Coase al que hacía referencia desde su propia perspectiva Juan. Yo voy a hacer referencia a Coase desde la mía enseguida. La crítica de la economía convencional a la regulación laboral se basa en 3 supuestos. El primero, como decía recién, en el teorema del equilibrio general. Que, como ustedes saben, bueno, da por supuesto que los mercados funcionan y se autoequilibran. Pero lo que me importa destacar acá es que en el análisis del mercado de trabajo se parte de la base de que
en el momento, el equilibrio inicial, antes que vengamos los abogados con una ley y lo distorsionemos, antes de eso el mercado está en equilibrio. Después venimos los abogados, dictamos una ley y lo desequilibramos, pero esa es otra cosa. Está en equilibrio, primera cuestión. Y segunda cuestión, que ese equilibrio es un equilibrio que, donde se cortan las dos curvas, es un equilibrio hipotéticamente donde tiene pleno empleo. Después venimos los abogados, hacemos una ley y rompemos el equilibrio primero. Y en segundo lugar, rompemos el pleno empleo. Eso es en hipótesis, en teoría. En la realidad, mucho no es así. El segundo supuesto es que las instituciones legales son exógenas. Es decir, son cosas que vienen de afuera a la realidad del mercado, y eso tampoco es así. Los actores del mercado son los actores que tienen cierto tipo de intereses, que se dan en un medio ambiente institucional y político determinado, y las instituciones laborales surgen de ese medio ambiente, que en general son específicos de cada una de las naciones. Y el tercer supuesto es que las transacciones en el mercado del trabajo son a costo cero. Porque la teoría de precios de la economía convencional razona hipotéticamente, porque son gente inteligente, sabe lo que están haciendo, pero estamos diciendo analíticamente, razonan sobre la hipótesis de que los costos, que las transacciones en los mercados son a costo cero. De alguna manera, pierde ese tercer supuesto, pierde también plausibilidad cuando un economista inglés, Ronald Coase, descubre los costos de transacción. Él cuenta la historia diciendo: en el año 32 me di cuenta que había costos por usar el sistema de precios. Porque dice, los precios, primero hay que determinarlos. ¿Cuál es el precio? Eso tiene un costo. En segundo lugar, tenemos que escribir contratos. Tiene otro costo. En tercer lugar, tenemos que ver si los contratos los cumplen o no los cumplen. Tenemos que controlarlo. Tiene costos. Entonces él elaboró el concepto de costos de transacción, que hay diversas, para los efectos de esta conversación, son los costos de usar el mecanismo de precios. Entonces, sobre esta base, sobre estas bases teóricas, se afirmaba que las regulaciones hacen que el despido sea costoso y que la contratación sea costosa, que impiden que las empresas se adapten al ciclo económico, o etcétera. Lo que hacen, en definitiva, es motivar una renuencia en los empleadores a contratar, y eso al final termina produciendo no solamente deseconomías en la operación de las compañías, sino también termina produciendo restricciones en el empleo. Estos son los fundamentos de la flexibilización laboral, de la que todos ustedes y yo y todos hemos escuchado hablar muchas veces. La flexibilización laboral fue generalmente aceptada, sobre todo entre los 90 y el año 2000, en ese periodo, digamos, en el ápice del consenso de Washington. Eso fue muy aceptado en los organismos internacionales, pero con el tiempo, cuando los análisis técnicos reflexionaron sobre el desempeño de la flexibilización, tanto como concepto como experiencia en el mundo, se le hicieron tres severas objeciones técnicas. La primera es que la supuesta conexión causal entre la regulación o la rigidez y el desempleo era, en todos los casos, si existía, apenas tenue. La segunda es que sí, en un contexto donde los mercados son imperfectos, la idea de que la intervención de los gobiernos es siempre y en todos los casos ineficiente, eso también se discute. Muchas veces las intervenciones de los gobiernos lo que hacen es corregir fallas y desequilibrios, que lo que hacen es mejorar la eficiencia y no empeorarla. Y además, por supuesto, las objeciones de tipo, nosotros diríamos, valorativo, que tienen que ver con la justicia, la equidad, los equilibrios sociales, a los que uno, como abogado o como experto en estas materias, de los cuales uno no puede desentenderse. Y se dice, sí, bueno, pero hay veces que
entre la eficiencia necesaria para el crecimiento y estos valores de la equidad hay una contradicción. Está bien, pero hay modos donde las sociedades pueden encontrar fórmulas de compromiso legítimas entre los valores de la eficiencia y los valores de la equidad. Eso se puede hacer y es el modo como funcionan las sociedades democráticas. La conexión causal entre la regulación y el desempleo, la verdad, después de todas estas objeciones, yo desarrollo cuidadosamente en el trabajo y ha perdido plausibilidad, ya no es tan claro el argumento en ese sentido. Porque hay hechos experimentales, por ejemplo, la OIT tiene largas publicaciones abundantes, donde muestra que la tasa de desempleo ha subido, con independencia del nivel de regulación. Con un nivel de regulación alto, la tasa de desempleo sube. Con un nivel de regulación bajo, la tasa de desempleo sube. Con determinado tipo de regulaciones analizadas por la OIT, la tasa de desempleo sube. Con otro tipo de regulaciones también analizadas por la OIT, la tasa de desempleo sube. O, en otros casos, con altos niveles de regulación, la tasa de desempleo baja. No quiero, pero todos digamos, el fenómeno ha sido denotado y estudiado de ese modo. La misma OCDE, la OCDE, la OECD, que al principio de los 90 enfatizaba mucho la necesidad de la flexibilización porque vinculaba la regulación laboral con las dificultades de empleo, ya a partir del año 2004, del informe de la OCDE del año 2004, o sea, hace 15 años, ha empezado fuertemente a replegarse de esa posición y la misma OCDE dice, bueno, la evidencia es mezclada e inconclusiva. La misma OECD entiende que no hay verificación empírica de la hipótesis de que eso está sucediendo de ese modo. Bueno, hasta aquí la revisión que hago de la parte de la economía de la regulación. El tercer capítulo, la tercera sección, me adentro más en el derecho y economía de la regulación laboral y parto de la base del último libro de uno de los padres fundadores del derecho y de la economía, que es el juez Guido Calabresi, un norteamericano que enseña en la Universidad de Yale, y donde él distingue y dice, miren, hay dos tipos. En nuestra disciplina del Law and Economics hay como dos vertientes. Por una parte tenemos el análisis económico del derecho que se ha formado alrededor de la economía neoclásica y cuyo más importante representante es otro juez, Richard Posner, y el derecho y economía, dice Calabresi, que está más formado alrededor de la economía institucional y que tiene otros representantes. En realidad el más importante representante de esa versión es el mismo Calabresi. La diferencia entre una y otra versión no es teórica, sino básicamente es metodológica en el sentido que uno es mucho más teórico y el otro es bastante más experimental. Lo cierto es que la disciplina ha ido pasando por etapas. En una etapa donde había un fuerte consenso de que los mercados funcionaban, la disciplina se preguntaba, ¿la regulación laboral ayuda, obstaculiza o no a la eficiencia? En otra etapa, donde se toma conciencia que los mercados no siempre funcionan, sino que tienen fallas, la pregunta es, ¿la regulación cómo puede ayudar a resolver las fallas que los mercados tienen? Unos dicen, funcionan los mercados, otros dicen, no, los mercados fallan, pero en realidad la ciencia económica enseña las dos cosas, que los mercados funcionan muchas veces y que los mercados fallan muchas veces. Y entonces, ¿cómo elegimos entre estas visiones? Aquí es donde
aparece la necesidad de un árbitro, y el árbitro es la experiencia empírica. De allí que las tendencias empíricas aparecen como la tercera etapa de esta visión de nuestra disciplina, de modo de arbitrar a través de la verificación empírica tanto la hipótesis de que los mercados funcionan cuanto la hipótesis de que los mercados fallan. En realidad, en el desarrollo aparece aquí de un modo muy importante el concepto de costos de transacción que desarrolla y que descubre Ronald Coase, que es el otro padre fundador del derecho y economía. Y realmente, porque los artículos en los que se basa el desarrollo de nuestra disciplina son los artículos de Coase, donde aparece este concepto de los costos de transacción. Y a nuestro efecto, si uno analiza los mercados sin costos de transacción, los resultados probablemente sean teóricamente consistentes con la idea de que las regulaciones distorsionan y que producen efectos negativos. Sin embargo, como un mundo sin costos de transacción es solo una hipótesis, el mundo real tiene costos de transacción. Si uno pone los costos de transacción, el funcionamiento de los mercados laborales ya aparece requiriendo regulaciones. Voy a poner un par de ejemplos para avanzar hacia el final de mi resumen. Por ejemplo, imaginemos una negociación. Si fuera un mundo sin costos de transacción, entonces, cero costos de transacción, es perfectamente posible negociar cada uno de los contratos de trabajo de a uno, porque tienen costo cero. Podemos negociarlos de a uno y eso sería viable. O en un mundo de costos de transacción cero, si hay que negociar entre los trabajadores y los empleadores, están en un punto de equilibrio. No hay un desequilibrio entre empleador y empleado. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque en un mundo de costo de transacción cero y de mercados perfectos, todos los resultados son comunes y equilibrados. Pero en un mundo de costos de transacción positivo la cosa no es igual. Porque en un mundo de costos de transacción positivo, la asimetría entre el empleador y el empleado se hace evidente. Y allí resulta necesaria la regulación para volver a equilibrar ese campo que resulta necesario para eso, para equilibrar ese tema. Por eso los costos, los mercados laborales en condiciones de costos de transacción positivos son siempre imperfectos. Y entonces, en una situación de costos de transacción positivos, los mercados laborales requieren regulación para dos cosas. Primero, para restablecer los equilibrios. Un caso típico de lo que nosotros tenemos en nuestras regulaciones, que puede estar mal, pero habría que arreglarla. Pero la negociación colectiva, por ejemplo, es un modo para equilibrar esa asimetría entre empleadores y empleados. También sirve para resolver las fallas de mercado, donde el mercado no puede resolver un problema y resulta necesario la regulación. Por ejemplo, donde resulta imposible negociar cada uno de los contratos laborales uno por uno, resulta necesario una regulación. ¿Qué sé yo? La ley de contrato de trabajo resulta necesaria para establecer un estándar general donde las contrataciones se deban llevar en ese sentido. Ahora bien, para verificar o no verificar estas afirmaciones, resulta necesario volver hacia lo que yo entiendo el pensamiento científico experimental. Sé que hay resistencias a esto. No solo eso, porque yo no estoy proponiendo un empirismo ingenuo. Respondiendo a las teorías y analizando teóricamente también, pero hay que verificar las hipótesis empíricamente. De hecho,
Pero para eso hay que estar abierto a que tenemos que aprender a no hacer afirmaciones dogmáticas. Uno puede hacerlo, pero no puede pretender que de mi afirmación dogmática podamos tener una conclusión científica. No hay que hacer afirmaciones dogmáticas por una parte, sino hacer afirmaciones que sea posible falsar a través de la experiencia. Y eso por otra parte, y además tener en claro que la actitud científica nos debe permitir sentirnos cómodos con cualquier conclusión, sea que salga a favor de un lado, diríamos de los empleadores, sea que salga a favor del otro, de los empleados. Es lo mismo. Yo creo que para poder resolver la aporía que nos plantea la dificultad que estamos tratando, dice buena parte de la literatura recomienda dejar hablar a los hechos, volver a la verificación empírica. Para eso hay muchos modos. Yo en mi trabajo voy a una técnica que se ha empezado a usar hace ya algún tiempo, como 20 años, que se viene desarrollando cada vez más, que es la leximétrica, que es un modo de crear índices que representan los contenidos normativos. Índices que representan todos los contenidos normativos, lo que pasa es que hay que explicarlo con bastante claridad, cosa que no vamos a hacer ahora. Y usé 3 índices de ese tipo que están desarrollados con toda extensión en mi trabajo completo, y usé 3. Uno, el de la OSD. El índice de la OSD releva 21 ítems y genera indicadores que representan los temas fundamentales de la regulación laboral. Las características del empleo, los empleos alternativos, los temas del despido, los temas de las relaciones industriales, incluso toman también los temas de la seguridad social. Otro, que es el índice un índice académicamente muy famoso, que hicieron un elenco de economistas internacionales. En realidad hay un argentino, entre ellos está Laporta, que es argentino, y está un colombiano que se llama Botero, un mexicano que se llama López de Silanes, y un ruso que se llama, americano ya, pero nació en Rusia, se llama Schiffler, y ellos desarrollaron un índice que toma datos de 85 países y que tiene como 70 ítems, que también toma estos temas y los van cuantificando y generan los indicadores. Y el tercer índice que uso, que es uno creado por la Universidad de Cambridge, es el más reciente, que ese también tiene 40 ítems que abarcan los distintos temas que hacen a la regulación laboral. Los investigadores hacen rankings. Entonces estudian los países, ven cómo cuantifican el impacto de la regulación laboral en cada uno de esos países a lo largo del tiempo, y en un determinado momento hacen un ranking. Y dicen, por ejemplo, en el año 74 el ranking era este. Este, por ejemplo, es el índice que les decía de los economistas donde están, que yo les mencionaba. Ahí están, en realidad en este hay 80 y tantos países. Dice 69 porque hay algunos que tienen el mismo número y no están. Pero si ustedes se fijan en ese índice de regulación laboral en general, la Argentina está en número 40. No está primera ni última, está en número 40. Veamos la otra. En este mismo, ellos miden cuál es el índice de protección contra el despido. En la Argentina está 17 de los 80 países. Son 80 países, a veces uno dice 51 porque hay varios países que a veces tienen el mismo índice y entonces figuran en el mismo lugar del ranking, no porque hayan desaparecido. Pero la Argentina está en 17. Veamos los otros, por favor. Por ejemplo, este es el de la OSD. En la OSD de protección contra el despido, la Argentina está 31 de 62. Está en la mitad. Veamos el otro.
Esta es la Universidad de Cambridge. En la regulación laboral general, la Argentina está 25 de 117. Y veamos el otro. Y en cuanto a la protección con el despido, está 35 de 95. Estos índices muestran que la Argentina no está, y si ustedes miran, van a ver que en general la Argentina figura con menos niveles de protección que buena parte de los países europeos y con más niveles de protección que otros. Pero es importante señalar que en ninguno de estos índices, en ninguna de las categorías, la Argentina está entre los países que más regulan o entre los países que más protegen contra el despido, etc. Entonces, yo por supuesto que deja abierta una agenda de investigación posterior, pero lo cierto es que ni de la literatura, ni de los datos que hemos trabajado, es posible afirmar que se verifica la hipótesis de que la regulación laboral produce despido, genera desempleo, que la regulación laboral genera desempleo. No se verifica esa hipótesis. ¿Es una hipótesis definitiva? No, no hay hipótesis, no hay conclusiones definitivas en la ciencia social. No hay. A lo mejor investigaciones posteriores confirman esto, o a lo mejor investigaciones posteriores las falsan. Pero lo cierto es que hoy no hay elementos suficientes para afirmar que la regulación laboral produce desempleo. Que ese era el punto sobre el que versaba mi presentación. Gracias. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Plantearía dos cuestiones previas. La primera es un recuerdo emocionado de Noemí Real, que debería acompañarnos hoy, ha fallecido recientemente. Y la segunda es mi agradecimiento al doctor Rodolfo Díaz por invitarme, por el placer de haber compartido su texto, que ha explicado ahora, y por una charla que tuvimos hace 2 meses que, diríamos, me revolucionó mi cerebro, un poco acostumbrado ya a las delicias salteñas, ¿no? Tuvimos una charla y, en fin, me puso en movimiento muchas ideas. Luego, 3 referencias personales. Primera es que 15 años en España cambiaron mi forma de ver y evaluar el sistema argentino de relaciones de trabajo. La segunda es que 12 años de residencia en Salta me movieron a reformular otra vez ideas y conceptos. Es decir, una cosa es mirarlo desde Buenos Aires, en la placidez o en las tensiones de cualquier década, los 70 o los 90, y otra cosa es mirarlo después de haber visto la evolución, en este caso española, que tenía el enorme desafío de ordenar su mercado de trabajo para hacerlo compatible con una integración europea, con una moneda única. Y después, haber vuelto a un mercado de trabajo rudimentario y subdesarrollado como es el de Salta, te obliga a cambiar, salvo que uno sea obcecado. Y la tercera es que la comunicación de Rodolfo, como dije, me ayudó también a introducir algunos ajustes, algunos cambios. Bueno, ahora yo formularía 4 interrogantes. 4 interrogantes. Por aquello que las afirmaciones dogmáticas pues no gozan de simpatía científica. La primera pregunta sería, ¿es el sistema argentino rígido? Y si lo es, ¿hasta qué punto? Segundo, ¿la desregulación generaría suficiente cantidad de empleo decente? Porque no se trata de generar cualquier tipo de empleo. La pregunta es si esa regulación, flexibilidad, lo que fuere, crea empleo decente. La tercera pregunta es, ¿qué enseñanzas podemos extraer del caso del Norte Grande argentino? Y la cuarta es, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el sistema argentino de relaciones de trabajo y sus actores? Bueno, iré de a poco intentando contestar estas preguntas. La primera es que, como bien sostiene Rodolfo, no hay elementos comparados
ni empíricos que puedan responder con rotundidad a la pregunta si de la desregulación surgirá suficiente cantidad de empleo decente. Es decir, podemos abrir debates rituales, metafísicos, ideológicos, sobre si la ley de contrato de trabajo del 73 creo que era, o la reformada por los militares en el 78, o si la posterior del 91, genera un nuevo empleo, pero no hay ningún elemento que permita decir que una cosa ayuda y la otra perjudica al nivel de empleo. Entre otras cosas porque ceñir el análisis a los términos de empleo, cantidad de empleo y calidad de empleo, y la norma laboral deja fuera una enorme cantidad de variables que son más importantes incluso que las leyes laborales. Yo me fui convenciendo de esto con el tiempo. Al principio creía que el legislador pues tenía un dedo mágico, pues resulta que no. Luego, otra reflexión que hay que tener es que yo me fui dando cuenta que el sistema argentino de relación de trabajo no es uno, sino que son dos, por lo menos dos. No hay un solo sistema. Entonces tenemos un subsistema tutelar, que es el que se conoce, en fin, en la llamada zona núcleo, no sé si se usa esto en forma despectiva, antes diríamos la pampa húmeda, desde el norte. Este sistema tutelar, en fin, rige evidentemente en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, con sus matices también, y este sistema está regulado por las leyes laborales y por la negociación colectiva. No obstante, no cubre todo el horizonte de trabajadores y de empresas. Pero hay un segundo subsistema que vive al margen de la ley. Es decir, si uno dijera, a ver, ¿cómo funcionaría un sistema desregulado? Pues mire, vamos al norte y ahí ni siquiera la ley de la selva funciona. No funcionan las leyes ninguna. Entonces, tenemos, digamos, un territorio para explorar cómo funciona un sistema sin reglas, donde no hay salud laboral, no hay registración laboral, no hay costo del despido, no hay costo de contratación, no hay inspección de trabajo, no hay justicia del trabajo, no hay nada. Para que ustedes tengan una idea, Salta tiene algo así como 1.400.000 habitantes, ¿no? Pues bueno, hay solamente 120.000 empleos registrados. No hay nada más, son 120.000 salteños que sostienen, digamos, el entramado productivo y económico de la provincia, 120.000. Y tenemos 110.000 empleos públicos, eso sí. O sea, vamos equilibrando, por esto del equilibrio, la escasez de empleo privado decente y productivo con altas dosis de empleo público. Bueno. Otra referencia es que ninguno de estos dos subsistemas, o sea, el tutelar dentro de la ley y el sistema, digamos, desregulado totalmente, ninguno de estos sistemas es homogéneo porque va cambiando según territorios y según sectores. Hay economía sumergida en Salta, creo que está al 52% ahora en el área de capital, pero si voy a Tartagal, pues llega al 60, 65%, y si me voy a Rivadavia, pues llega al 90%. O sea, esto es desparejo dentro de nuestro territorio porque es una de las tareas pendientes de Argentina, así como los europeos trazaron metas de convergencia, la obsesión era converger hacia el mejor estándar de empleo y de bienestar. Nosotros está lejano todavía siquiera el enunciado del objetivo, ¿no? Algunos dicen, bueno, vamos a converger, pero bueno. Y otro asunto que para mí es muy importante es que ambos subsistemas, el de la ley de contrato de trabajo y el de la ley, vamos a llamarle, de la selva, colisionan con principios constitucionales. Y esto es un asunto muy delicado, del cual mejor no hablar, ¿no? Del cual no se habla. Pero yo, en fin, como soy un hombre libre, afortunadamente, pues hablaré al final un poco de esto. ¿Y dónde están estas grandes colisiones de los sistemas laborales y la democracia constitucional y federal? Bien. Bueno, esto ya lo explica un poquito, es decir, el área desregulada, sin leyes, no crea empleo decente, ni siquiera indecente, o sea, genera algunas cosas, pero, digamos, no se puede decir, mire, es más exitoso
el modelo del norte argentino que el modelo de la zona núcleo, en términos de empleo. No es. Y luego también uno dice, bueno, es que la litigiosidad liquida el empleo. En Salta, no me acuerdo bien la cifra de memoria, pero si en Buenos Aires hay 10 juicios por accidente de trabajo cada 10.000 trabajadores, en Salta hay uno cada 10.000. O sea, la litigiosidad ahí, pues no genera ni perjuicio ni beneficio, ¿no? Bueno, la segunda pista, la segunda pista es que las pujas distributivas, que nos acompañan y nos agobian esporádicamente, las pujas distributivas fueron terribles, son terribles y a lo mejor siguen siendo terribles. Yo todavía me queda la imagen de la puja distributiva de los años 73, 76, fuera aquello digamos, era para mejor olvidarlo, tomar algo del arroyo del leteo que hace que uno se olvide de todo, pues nada. Entonces, también, repito lo que dije anteriormente, decir, bueno, podemos vivir algunos años, algún tiempo más, pujando entre nosotros a ver quién se queda con la parte de la torta, pero no mucho tiempo más, porque en esa puja, los que pierden, que cada vez son más, llegará un momento que se indignarán. Y ese es un momento que ya sabemos qué pasa después, ¿no? Después uno dice, bueno, los alienígenas. No, mire, mejor veamos ahora qué es lo que está pasando. Bueno, tercera pista. Nosotros hablamos de vez en cuando, hasta la flexibilidad se pone de moda, alguien habla, después se pone de moda la rigidez, vamos, después se olvida. Yo me acuerdo de las presiones que yo tenía por la flexibilidad en los años 94. Después, cuando vino la devaluación, pues desaparecieron, porque era lógico. ¿Para qué flexibilizar si la devaluación es el mayor elemento flexibilizador? Liquida los sobrecostos, bueno. Pero los debates, incluso aquellos de los 90 y de antes, porque ya hay referencia, cuando me dice, ¿quién inventó esto de la flexibilidad laboral? Pues mire, era el Congreso Nacional de la Productividad del año 52, 54, no me acuerdo bien, ¿no? Que era, digamos, el apogeo peronista. Hay párrafos enteros dedicados a flexibilidad laboral. El objetivo del Congreso de la Productividad era flexibilizar digamos, el sistema que había creado el propio primer peronismo, cuando era todo repartir. Bueno, pero estos debates estaban centrados sobre la relación individual de trabajo, el costo del despido, el costo de la contratación, la jornada, el despido económico, por causa económica. Pero nadie se animó a hablar, porque era y es mala palabra, es decir, cómo funciona el sistema colectivo, de relaciones colectivas de trabajo, porque ahí topamos, digamos, con la gran muralla que es el movimiento sindical oficial. Entonces, en fin, en algún momento habrá que ver cómo superamos esta brecha entre lo que dice la Constitución, lo que dicen los tratados internacionales y lo que decimos nosotros en el día a día. Sindicatos hereditarios, ausencia de libertad sindical y democracia sindical, un modelo de negociación colectiva que distribuye desigualdad, un régimen de obras sociales sindicales que no se sostiene porque también distribuye desigualdad, y nuestras experiencias sobre huelga que están en un tercer género ahí, que no son ni legales ni ilegales, que bueno, y nos quedan las preguntas, algunas preguntas. ¿El modo que los sindicatos luchan contra la inflación es eficaz o termina siendo crónica la inflación? Hay que verlo. Segunda pregunta, ¿la estructura de nuestra negociación colectiva contribuye o no a la productividad y a la mejora del salario real? Porque para eso se negocia. Es decir, si contribuye y vemos que el salario real de los argentinos avanza a pasos gigantados, pues fantástico. Ahora, si vemos que llevamos 1 año, 2 años, 5 años y 10 años perdiendo, pues habrá que cambiar. Y la pregunta última es si esta estructura desalienta o alienta la desigualdad. Es decir, es lógico que un trabajador de la fábrica de aceite, que son altamente exitosas, gane 5 o 6 veces más salario que un trabajador de comercio en Jujuy. Habrá que preguntarse.
Porque otro indicador que allá en Europa se usa aquí, ¿no? Que es lo que se llama el abanico salarial, es decir, cuál es la dispersión entre el que más gana y el que menos gana en el mundo asalariado. Y los sindicatos se fijan en esa dispersión para afinar su estrategia reivindicativa. La cuarta pista me queda una y termino. La cuarta pista es, la idea es que no se puede salir de la situación que estamos con una reforma laboral mientras todas las lacras de la economía y de la estructura social se mantengan. Es decir, ¿qué le vamos a pedir a nadie? Que flexibilice mientras hay desempleo, hay recesión, hay pobreza, etc. Habrá que hacerlo en un escenario teórico. Primero hay que estabilizar y poner las cosas dentro de un marco y después debatir sobre la reforma. Y aquí aludo que así ocurrió en el Congreso Nacional de la Productividad. Bueno, y la quinta pista son, mire, para hacer esto hay varios caminos. Hay algunos caminos que buscan consenso, hay otros que de iluminado, dice yo soy el iluminado, que puede ser uno, puede ser un sector social, y tira para adelante solo. Yo lo voy a hacer solo. Yo no recomiendo, este camino no lleva a buen puerto. Y después tenemos, o desregulamos, miren, mejor desregulamos, vamos cortando, suprimimos el artículo 32, el artículo 30, el sitio del 245, vamos desregulando, un camino. Y el otro es decir, no es mejor re-regular. Es decir, cambiemos aquello que está mal, y no para dejar un hueco, sino para organizarlo mejor, ¿no? En función digamos, del resultado. Y el tercer camino, que es el que a mí más me satisface desde el punto de vista teórico, es esto que llamamos disponibilidad colectiva. Es decir, mire, las leyes, sobre todo, salvo las que se refieren a derechos fundamentales, que son intocables, las leyes que se refieren a cuestiones operativas, prácticas, pueden ser cambiadas para un lado o para el otro en la negociación colectiva. Se llama disponibilidad colectiva. Deje usted que el empleador con su sindicato, con sus trabajadores, organicen soluciones. Bueno, y lo último, ahí... Bueno, esto es lo que habría que hacer de manera urgente. Esta es la última. Primero, hay que rebajar los impuestos al trabajo. Es imposible producir con este nivel de impuesto al trabajo. Haber derogado el decreto 814 fue un error catastrófico para el norte. Elevó eso me lo hizo ver Rodolfo en la última charla. Me dijo, bueno, creo que fue así, ¿no? Dijo, no, mira, aquí el problema empecemos por el impuesto al trabajo y después veremos el costo del despido. Y equilibrar, es decir, yo quito las cargas sociales, pero tengo que equilibrar el sistema de seguridad social, de jubilaciones, de obras sociales, de ART, etcétera, que tiene problemas enormes. Luego, hay que diseñar incentivos a la productividad y a la capacitación de los trabajadores. Es imposible salir con el nivel de productividad actual que tiene en media a la Argentina y con los niveles de capacidad de media que tienen los trabajadores argentinos y los empresarios argentinos. Y luego tenemos que avanzar hacia la libertad sindical, es decir, no puede ser que el compromiso de Argentina con la OIT y el artículo 14 bis y la Constitución del 94 sea manipulado por teóricos que dicen que el sistema argentino respeta la libertad sindical. La verdad, entre nosotros no lo respeta. Ahora podemos decir, bueno, nosotros no queremos respetar, como el peronismo le costó ratificar el convenio 87 de la OIT. Y luego, urgente, hay que diseñar medidas alternativas para acompañar el cambio tecnológico y el cambio económico. No se puede cambiar sin determinadas redes de protección, sin determinadas normas. Bueno, muchísimas gracias.